Ya dice eso, ¿estamos bien? Está el ejército de Chile. Bueno, dicen que el silencio otorga, así que voy a suponer que está todo bien. El tema que hemos estado abordando es el del expansionismo. Un expansionismo que por un lado es de orden económico, porque Chile, en su zona central, más tradicional, más antigua, digamos entre los ríos Aconcagua y Biobío, en esa zona, lo que actualmente comprendería las regiones de Valparaíso, Santiago, O'Higgins, Maule y Biobío, ¿eh? Esas cuatro o cinco regiones es la zona más auténticamente chilena, más antigua, digamos. Esa zona comenzó a producir fuertes cantidades de trigo, ¿ya? Ganado, cueros, etcétera. Y por otro lado, el país se pensó a expandirse al norte, básicamente por los yacimientos de plata, de hierro y de cobre, y salitre también, y bueneras, ¿no? Pero los primeros minerales que mencioné se dieron básicamente en lo que actualmente son las regiones de Atacama y Coquimbo, ¿ya? En esa zona. Pero más hacia el norte, limitábamos con Perú. Bolivia se había, digámoslo de esta manera, se había tomado un trozo de terreno que era nuestro y construyó el puerto de Cobija en ese lugar. Chile no alegó mayormente porque eh, eh, eran tierras muy pobres, era pura arena todo eso, hasta que se descubrió el salitre. ¿Ya? Entonces ahí la cosa cambió y comenzaron a aparecer los intereses. El expansionismo de la gran potencia del sur, así nos trataban algunos, a Chile, la gran potencia del sur, parecía incontenible, digamos, en palabras de ellos, ¿no? Y comenzando la década de 1870, las naciones andinas y Argentina aunaban fuerzas contra Chile, ¿ya? Bolivia y Perú concretaron una alianza a la cual finalmente Argentina no se incorporó. Esto, recordemos que en la guerra contra la Confederación, eh, Argentina también intentó aunar esfuerzos ahí, ¿eh? Intentó meterse, ¿ya? Pero después se remitió. En la guerra del Pacífico también trató de meterse. Acá, en los libros de historia no se habla mucho, ¿eh? Digamos, de por qué Argentina echa pie atrás. No veo el chat, chicos, así que por favor les pido que usen el micrófono. ¿Saben qué? No sé, porque tengo la idea de que está bajo el micrófono. A ver, espérenme un poquito. No está bien. Ya, sí está bien. Oigan, cualquier cosa, por favor, me interrumpen nomás, ¿ah? Por favor, por favor. A ver, estamos ahí. Ya, que ahí le agradezco a Byron que me puso que se veía bien, pero eso yo no leo. Bien, lo voy a volver a compartir. ¿Ah? Cualquier cosa el micrófono, por favor. ¿Ah? Yo voy a compartir y voy a seguir hablando. Entonces, si la cosa no corre, si la cosa no anda bien, por favor, me avisan al tiro. Eh, a ver, espérenme un poco, que ahora me enredé, espérate un poquito. Ya, ya, volví. Ahora ahí debería estar otra vez la foto del Ejército de Chile. Voy a avanzar. ¿Ah? Si no avanza, ustedes me avisan. ¿Ya? Así se empieza a dar esta lucha. 1873, Perú declara el estanco del salitre y expropia empresas salitreras chilenas. ¿Ya? Hay que ver que en lo que actualmente son las regiones de Arica y Tarapacá y la región de Tarapacá, los vamos a poner con nombres de ciudades mejor para que se ubiquen mejor. Arica e Iquique, ¿ya? Esas dos ciudades. Hay que más claro, ¿no? Arica e Iquique. Eh, Había un enorme número de empresas chilenas, un enorme número. ¿Y qué pasó? Perú bloquea el comercio y después expropia estas salitreras. Ya por eso es que Chile ya se estaba cansando de estas actitudes que tenía Perú. En 1874 Chile cede los territorios a cambio de que no se aumentaran los impuestos a las empresas chilenas. El caso de Bolivia, ¿eh? O sea, Bolivia Profe, que llegó y se metió nomás ahí a la mala. Ya profe, Chile, ya bueno, quédense ahí.
pero no jodan a las empresas chilenas que quieren trabajar ahí. Pero Bolivia no respetó este tratado. En 1878, Bolivia no respeta el tratado y aumenta los impuestos a las empresas. Presidente de Bolivia, alentado por Perú, comienza a expropiar las empresas chilenas. Y esto ya se ve que viene una guerra acá. Es evidente. O sea, como dicen, se la están buscando. Se la están buscando hace rato, por el hostigamiento permanente hacia Chile. Voy a avanzar. Si no avanza, me avisan, por favor. Debe aparecer un cuadro ahí que dice la guerra del Pacífico y se ven tropas del ejército chileno que están peleando. Espero que se vea eso. Avanzo otro más. Etapas de la guerra. Esta guerra fue extensa, hay que decirlo. Duró varios años, de 1879 hasta 1883, ¿ya? Son bastantes años. Etapas. En primer lugar, el desembarco chileno en Antofagasta. De esa manera se inicia la guerra. Antofagasta, lo señalé en la clase sinóptica y también en la clase pasada. Antofagasta eran puros chilenos. Las empresas eran chilenas. El comercio, o sea, el sector de servicios, hoteles, restaurantes, qué sé yo, todo eso, era todo de Chile. Eran puros chilenos que fueron, digamos, mujeres que iban a poner su cantina allá, Profe, hombres que iban a instalarse con un hotel y qué sé yo. Todos los trabajadores eran todos chilenos, el 100% era chileno, ¿ya? Todos los trabajadores que estaban ahí. ¿Qué era boliviano en Antofagasta? Nada, po. Era solamente el alcalde, los funcionarios, digamos, de la municipalidad y la policía, nada más. El resto era todo chileno, ¿ya? Por eso, cuando apareció la escuadra chilena en la bahía de Antofagasta, la gente salió toda con banderas chilenas. Y eso a los bolivianos les dijo: estamos jodidos, po". Porque vieron que todas las casas estaban con la bandera de Chile puesta arriba de la puerta. Entonces, no, porque son todos de Chile, po. Si aquí ni siquiera vamos a la pelea, se van corriendo todos, se fueron, ¿ya? Y Chile, ¿qué es lo que hizo Chile? Ocupó Antofagasta nomás, lo ocupó, digamos, sin dar un tiro, porque no hubo necesidad, porque era todo chileno, digamos. Y de hecho, esa tierra originalmente había sido nuestra, ¿ya? Así es que los bolivianos llegaron y se metieron, ¿ya? Ese fue el lío. Luego comienza una campaña extensa, por lo que es actualmente Iquique, ¿no es cierto? Lo que es actualmente la región de Tarapacá. La denominada campaña de Tarapacá, con muchas batallas, en las que finalmente Bolivia se va. Bolivia se rinde y no puede seguir peleando, y Perú, que se metió, digamos, por ayuda a los amigos, se quedó el menso lío en Chile, porque quedó solo peleando, ¿ya? De ahí viene la campaña de Tacna de Arica, que tiene varias batallas heroicas, muchos nombres de calle y fechas que se recuerdan, ¿no? Estos combates, estas batallas. La expedición Lynch, en que se interna por el territorio peruano, y finalmente la campaña de Lima. La campaña de Lima se toma la capital de Perú durante algunos años. Y finalmente viene la campaña de la Sierra, se llama así porque el ejército de Chile se fue hacia el altiplano para rematar a los últimos sofocones, digamos, todavía intentos, ¿no?, del ejército peruano de retomar el país. Entonces, el ejército de Chile fue y atacó la sierra. Hay que decir, sí, que se le fue un poco la mano, ¿eh? O sea, fueron bastante brutales con los pobres peruanos, les dieron duro. Veamos. profe, Primera ¿me escucha? etapa, se supone que ahora están viendo eh, un cuadro con el mar y unos barcos. Se supone que están viendo eso. Antofagasta. Aparece la escuadra chilena de Antofagasta y la gente se vuelca en las calles con banderas chilenas alentando la presencia militar de Chile. O sea, aparecieron los navales y la gente salió a gritar por Chile y a apoyar a los militares que venían desembarcando. Se produce el desembarco chileno y la toma de Antofagasta. Bajaron botes, se tiraron y Antofagasta se la tomaron pero como que nada, hasta el día de hoy, ¿no? Esto ocurrió en 1879 y hasta la fecha Antofagasta sigue siendo parte de nuestro país, que en realidad siempre lo fue, ¿eh? Lo que se hizo en realidad fue una reanexión, de tierras que habían sido de forma furtiva tomadas por Bolivia.
Un hito muy importante dentro de esta etapa inicial de la guerra fue la gesta de Iquique, ¿ah? El acto heroico y valiente del comandante Prat, lleno de orgullo y coraje a los soldados chilenos. Esto, que seguramente ya Profe, se lo han relatado alguna vez, ¿por qué se produce este combate tan raro? Es por razones climáticas más que nada, porque la escuadra peruana eh, avanzó para pelear, para enfrentar la escuadra de Chile, pero se pasó de largo. ¿Por ya, qué profe. razón? Tienen que tomar en cuenta que en esa época no existía el radar, el sonar, ni nada que se le parezca, ¿ya? No existían esas cosas. Entonces, había mucha niebla, ¿ya? Mucha niebla, muy al norte de Iquique, ¿ya? Yo diría cientos de kilómetros, mucha niebla. Entonces, las dos escuadras pasaron de largo, ¿no? Una pasó hacia el norte, la de Chile, y la de Perú pasó hacia el sur, y ni se vieron, no se vieron. Que esas dos escuadras eran las que tenían los acorazados. Chile ya había mandado construir los acorazados a Europa, ya estaban acá en Chile, ya el, el Balmaceda del Cochrane, ¿ya? Y Perú tenía sus acorazados, la Independencia y el Huáscar, ¿ya? Los tenía hace rato, también comprados en Europa y los tenía. El problema es que no se enfrentaron con los acorazados chinos porque no los encontraron, ¿ya? Porque siguieron de largo. Vuelvo a insistir, en la época no existía tecnología como para detectar otro barco. Era a simple vista y con la niebla que había no los vieron. Cuento corto. La escuadra de Perú siguió buscando a los chilenos y qué pasa que llegaron a Iquique y se encontraron con la escuadra de Chile, pero era otra escuadra. Con la que se encontraron era un grupo de barquitos de madera chiquititos, digamos que no eran para pelear, ¿ya? Entonces, chuta, digamos los acorazados chilenos, no, se fueron por otro lado, se perdieron. Bueno, entonces damos la guerra a esto. Entonces, los chilenos en primera creyeron que los peruanos no nos van a hacer nada porque los mismos barcos, porque no creo, nosotros estaban barcos chicos de madera. Pero cuando cacharon que se empezaban a encachar ya, se pusieron en posición de ataque, estamos fritos, todavía nos van a atacar. Entonces, ¿qué hicieron? Era fácil rendirse porque no había cómo pelear en circunstancias. Dijeron, no, demos la pelea igual. Y los dos capitanes, los dos comandantes, dijeron, peleemos. ¿Ya? El Prat, que estaba a cargo de la Esmeralda, y Condel, que estaba a cargo de la Covadonga. Y Condel se le ocurrió salir arrancando, ¿ya? Pero con una idea, una estrategia muy buena. Condel arrancó muy lejos, ¿eh? Se fue hacia el sur, y le salió persiguiendo la independencia, de un acorazado peruano, y le dio una vuelta. ¿Cómo se llama el barco chileno? ¿Cómo se llama? La Covadonga. Se dio una vuelta, y como eran barcos chicos, ¿ya? Eran tipo calaveras, eran muy chicos, ¿ya? Eh, Pudo pasar por unos roqueríos. Entonces se dio una vuelta, el otro lo siguió y se enganchó solo. Independencia encalló en los roqueríos y ahí quedó pega. Y la Covadonga se dio la vuelta y la agarró por atrás. Y le cañonó y hundió a la Independencia, liquidó de una. Fue muy inteligente Condel. Prat, en cambio, enfrentó cara a cara al Huáscar. ¿Ya? Entonces, mira, ¿qué van a hacer? Para hacer la corta, digamos, nos van a tener un esporonazo, nos va a romper el barco y nos van a hundir. Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cuando nos peguen el esporonazo, vamos a saltar al abordaje. Y eso pasó. Los tiraron y los chilenos le empezaron a tener cañonazos con todo lo que tenían, ya les dispararon con lo que fuera, pero no le hacían medio al barco peruano, porque al barco peruano no le pasaba nada. Entonces le pegó un fuerte esparonazo, creo que en la popa, atrás, y ahí Pat saltó junto con otro oficial, no me acuerdo cómo se llama, creo que fue Sargento Aldea, que saltó, no me acuerdo bien, y intentaron tomarse el barco los dos, ¿no? Eran muy pocos, obviamente, pero los mataron al tiro, ¿ya? Los acribillaron y cayeron muertos en cubierta. Hay que decir que los peruanos, muchos peruanos, se admiró la actitud de Prata, porque era el capitán. Fue muy valiente, fue muy valiente. Ya se tiró nomás y lo mataron. El barco retrocedió, pegó un segundo espalonazo, esta vez en la popa, adelante. Ahí saltó otro oficial, como con 12 grumetes más, dieron la pelea, trataron de quemar el barco, incluso bajaron unos pisos abajo y los mataron de a uno, trataron de incendiar el barco, pero no resultó, lo pagaron ellos y los mataron a todos al final. Y el barco ya empezó a hundirse cuando ¿cómo se llama? El Huáscar volvió a retroceder y les vuelve a pegar un tercer esporoso, está al medio. Y ahí se partió ya por la mitad y se empezó a hundir. A esa altura, la cantidad de heridos que tenía la Esmeralda era, pero eh, exorbitante. Estaba la enfermería llena de gente herida, porque ellos no tenían el armamento suficiente para pelear bien.
no había ametralladoras, por ejemplo. Los peruanos sí tenían ametralladoras. Los cañones eran muy rudimentarios. En cambio, los peruanos tenían una torreta. ¿Ya? Si una vez han ido al Talcahuano, vayan al Huáscar. Hay una torreta que la giraban. Y con eso juntaban y disparaban. Entonces, claro, tal como dice el discurso de Brad, la contienda era totalmente desigual, ¿ya? Para poder enfrentarse en un combate naval. Y finalmente la Esmeralda se hunde, sobrevive unos pocos. Entre los sobrevivientes está el grumete que tendría unos 17 años, Wenceslao Vargas. Y Wenceslao Vargas ha sido uno de los que más ha relatado estos hechos, ¿no? Por ejemplo, porque él era muy admirador de Prat, ¿ah? Las palabras de Arturo Prat, esto de saltar el abordaje, todo eso, muchas de esas cosas fueron guardadas por este grumete tan joven, ¿no? Wenceslao Vargas. Ahora, ¿qué importancia histórica tiene esto? Lo que pasa es que el combate naval de Iquique, la gesta de Iquique, ¿eh? Y el heroísmo de Prat llenó de valor a los chilenos. O sea, cuando la gente se enteró de esto, algunos días después, en ese tiempo no había redes sociales ni nada por el estilo, ¿no? Pero a través de los diarios, que se dio la prensa, se empezaron a enterar de esto enardeció a los chilenos, ¿ya? Y muchos voluntariamente se fueron a inscribir a las oficinas de reclutamiento y fueron a la guerra. Ahí está el capitán Arturo Prat Chacón. La verdad es que yo harto leo de él y me parece un hombre, la verdad, en toda su vida, ¿no? Muy valeroso, ¿eh? Un tipo que realmente es muy de admirar. Es muy de admirar Arturo Prat por todo lo que hizo en su vida. Creo que este gesto heroico que tuvo es reflejo de lo que fue su vida, ¿no? Su vida fue de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo y de mucho amor, ¿no? A su familia, a sus hijos, a su esposa. Bien, la campaña de Tarapacá se va desarrollando, peleando contra Perú y Bolivia, se va kilómetro a kilómetro avanzando. Les recomiendo mucho el libro que se llama Soldado de Tres Guerras. ¿Ah? Ese libro relata bastante bien cómo se fueron dando estas batallas. Eran fuertes, eran cruentas. ¿Ah? Se fueron dando, o sea, nos dimos muy duros con los peruanos y los bolivianos en estas batallas. Destaca el general José Velázquez en esa época y el general Manuel Baquedano. ¿Ah? De esa fotografía que está ahí es donde se sacó la escultura tan polémica, ¿no? Que está ahí en el centro, entre Santiago y Providencia. La campaña de Tanerica, ya con esto, con Bolivia ya retirado, Bolivia no se la pudo, sencillamente ya no les quedaban pertrechos, no le quedaban balas y no le quedaba ánimo, digamos, para seguir peleando contra Chile, así que Perú quedó solo. En esa circunstancia, Chile tuvo una gran batalla en Arica, ya, los peruanos se apertrecharon en el Morro, ya, Chile atacó por atrás, subió el Morro por atrás, en una condición muy difícil porque iban subiendo, ¿ah? Y así fueron arrastrando cañones, qué sé yo, hasta que vencieron los peruanos. Este gesto también fue tremendamente ¿Se heroico, escucha o no? ¿ah? Ya que Perú tenía la ventaja de estar a la altura. ¿Ah? Chile, en cambio, tenía que pelear de ¿No abajo hacia cacho que arriba, está ¿ah? funcionando el Y micrófono? lograron, y vencieron, y lograron, acá está la escena, ¿no? En que logran izar la bandera de Chile en el Morro de Arica. Eh, en la medida que el ejército de Chile se fue metiendo en territorio peruano, se empezaron a tomar pequeños pueblos, ¿ah? Hubo una batalla muy famosa que fue la de la Concepción. La batalla de la Concepción tiene un referente norteamericano, que es la batalla del Álamo. Es muy parecida, ¿ah? Es muy parecida. El Álamo con la batalla de la Concepción. Básicamente es que un grupo de chilenos se pertrechó en una iglesia, ¿ya? Y pelearon hasta el último. Pelearon hasta el último. Y los atacaron, les dieron, hasta que los mataron a todos, ¿ya? También el que está a cargo, de ese pelotón era Ignacio Carrera Pinto, el caballero ahí que está en la imagen y que sale en los billetes de 1.000 pesos, ¿no? En la cara de él. La expedición Lynch fue poco a poco adentrándose con el objetivo ya de derrotar completamente Perú y acercarse hacia la capital. La campaña de Lima, eh, llegaron barcos por el Callao, el ejército de Chile llegó al sur de Lima y ahí se quedaron. ¿Ah? Se quedaron ahí a la espera, se, se alimentaron, se relajaron un rato y estuvieron algunos días. Esto provocó un estrés tremendo en eh, la población limeña, ¿ya? Porque los chilenos están afuera y no entran nunca. De repente, a caballo fue el alcalde Sí. de Lima, fue a hablar con el comandante, debe haber sido Baquedano o Lynch, no sé, por ser el alcalde, y tómense la ciudad una pura vez, porque Lima está saqueada entera. Donde no hay ejército, no hay policía, está la escoba. Así que por favor, ustedes tómensela ya luego, no déjense de estar parados allá afuera.
y ordénenla porque realmente está flagrante. Así que bueno, dicho de hecho, cruzaron un puente, un puente famoso que hay, y el ejército de Chile desfiló con tambores y todo por las calles de Lima. Esto que para nosotros resulta bastante glorioso, hay que decir que es muy penoso para los peruanos, ¿ya? Sin duda. ¿Ah? Para Perú esto fue muy triste, ¿eh? Esto que le sucedió a la invasión de su capital, pues. Y no solamente eso, o sea, si Chile hubiera invadido y se hubiera retirado, hubiera sido una cosa, pero invadió y se quedó años, años. Hay un aspecto negativo que poco se dice, pero igual hay que destacarlo, y es que fue el mal comportamiento de algunos soldados, ¿ya? Entre otras cosas, robaron muchas cosas, ¿ya? Libros, por ejemplo, libros de la Biblioteca Nacional, hubo oficiales chilenos que ordenaron sacar los libros, ¿ya? Ustedes dirán, es un libro, pero es que en esa época los libros valían oro, ¿ya? Es parte de tu patrimonio, po, ¿me entendés? O sea, un libro, aquí yo tengo hartos, ¿ven? Pero, y me doldría mucho que me lo robaran, ¿ah? Pero un libro es parte del patrimonio de una nación. Entonces, haber sacado los libros fue cruel y se lo trajeron acá. Ojo que muchas de estas cosas se han devuelto, ¿eh? Hay que decirlo. Los libros, por ejemplo, hasta donde yo entiendo, casi en un 100% se ha devuelto a Perú. Ya, porque eso es a cortalapo. Según dicen las malas lenguas, el Archivo Nacional, la Biblioteca Nacional, en una parte secreta conservaría algunos, dicen algunos, y que no se ha devuelto todo. ¿Ya? Tampoco se ha devuelto el Huáscar. Yo no sé, yo no sé si hará que devolver. Una razón básica por que no se puede devolver el Huáscar es que se hundido. Se puede volver a muy viejo. Jamás llegaría a Lima. Esa es la razón principal. Pero lo que yo también creo que debería devolver, esto no sé si es mito o realidad, ¿eh? Son los leones que están ahí en Avenida Los Leones, pues si pues se llama así. En Providencia, cuando pasan por ahí, Providencia, Avenida Los Leones, hay unos leones en hierro, pero majestuosos, son preciosos, enormes leones, ¿eh? Enormes leones, son muy grandes. Esos estaban a la entrada del Palacio de Gobierno en Lima, ¿ya? Y los sacaron, los desmontaron de ahí y se los trajeron hasta Chile, los trajeron en barco, y los pusieron ahí en Providencia. Yo la verdad nunca puedo confirmar bien si realmente estos leones estaban ahí. Ahora, si son peruanos esos leones, yo creo que corresponde a los dos también, ¿eh? No, eso robo ya, pues es otra cosa. Bien, la entrada de las tropas chilenas, por las calles de Lima, qué sé yo, y comenzó la campaña de la sierra, porque estaba la idea de que la sierra se entiende que es el altiplano, ¿eh? El altiplano peruano hacia el Amazonas ya. A veces eso dice, y llega muy lejos. Vuelvo a insistir, lean ese libro Soldado de Tres Guerras, es muy entretenido. Si les gusta la historia, lean. Es un libro gigante, no, están así como 1000 páginas, muy grande. Es el relato de un soldado que peleó esta guerra. Te cuenta cómo fueron estas campañas, estas guerras, estas batallas, cómo fueron. Los persiguieron hasta el final, acá también se les fue un poco la mano, hubo abusos, ya remataron a los peruanos y creo que en eso también hay que decir que no fue correcto. También fue muy bravo el ejército en ese aspecto. Consecuencias. ¿Se dan cuenta? Todo este territorio que había sido nuestro es recuperado, ¿ya? Para Chile, pero este de acá no era nuestro y lo anexamos, ¿ya? Chile se queda con la provincia de Tarapacá. Tacna y Arica quedan bajo tutela chilena por 10 años. Es decir, eso y eso allá arriba. Bolivia entregó a Chile eh, Antofagasta a cambio de que Chile construyera un ferrocarril entre Arica y La Paz. Entonces, ya ok, Antofagasta fue cedido finalmente a Chile, pero siempre y cuando Chile construyera un ferrocarril desde aquí, desde Arica a La Paz, para que ellos puedan salir al mar. Eso Chile lo hasta el día de hoy. El ferrocarril sigue corriendo, ¿ya? Sigue corriendo. Hace un año atrás lo volvieron a mostrar ahí como fue un político, no sé qué político, para no hablar polémica, pero un político fue y anduvo del tren, ¿ya? Una autoridad de Chile. Y el tren sigue corriendo. Lo que pasa es que por el lado peruano no corre, pero por el lado de acá se ha cumplido el tratado. Chile, lo que les manifesté alguna vez, Chile pagó en monedas de oro y plata por los territorios anexados y Perú y Bolivia firmaron sendos tratados de paz que dieron por superado el conflicto. ¿Hay algo que ir a alegar a La Haya? Nada, porque los tratados están firmados hace ratito, hace mucho rato, tal como su compañero, creo que fue Esteban la semana pasada,
que me escribió ahí, que fue en el año 1904. Si me equivoco, me lo corrobora, por favor, que se me puede olvidar. 1904, o sea, harto rato ya. Entonces, ¿hay temas pendientes con Perú y Bolivia? No hay temas pendientes. Los tratados están todos tomados y todo lo que decían los tratados, Chile ha cumplido. Y el pago también. Se pagó por esos territorios. Se anexaron y se pagaron. ¿Ya? Se lo digo porque de repente nos tratan de marear con ideas. Ya. Eh, disculpen que no. Uy, hay un montón de manos alzadas. Ah, no me digan que no los escucho yo. Estaba sin sonido, chicos. Ay, Dios. A ver, hagamos una. Uy, como un millón de mensajes ya. Ya, sí, el problema es que no escuchaba nada. Ese es el problema. Sí, se lo voy a mandar ya por último. Ya, lo único que vamos a hacer es ver el tema del sonido. Por favor, que alguien hable para ver qué pasó, po, si no sé por qué. Aló. A ver, déjeme revisar mi equipo. Ahí parece que están tratando de hablar. No, no se escucha nada. Esperemos un poquito, a ver. Ya, acá tengo el sonido al máximo, justificado eso ya. A ver. ¿Quién tiene micrófono? A ver que hable un poco. Aló. Ah, sí parece que tratan de hablar y no se escucha nada. A ver, tengo una duda. No, yo no lo escucho, pero una duda. ¿Ustedes me escucharon a mí? Ah, ya, ustedes me escucharon, pero yo no lo he escuchado a ustedes, ese es el problema. A ver, espérenme. Espérenme un segundo. Ya, acabo de hacer una prueba de sonido con YouTube y escuché perfecto, entonces no sé qué pasa. No sé qué pasa. Y Profe, ¿escucha? parece que está en trata de hablar, pero no le escucho nada. Nada. Estoy pensando cómo arreglar esto, espérenme. A ver, espérenme un segundo. Espérenme que tengo otro computador y se me echó a perder. Para más rematar, espérenme un poquito.
Ay, ay. Entré, bueno, a ver, espero que ahora tengamos mejor. Ahora está lento, me di cuenta, no, qué desastre. ¿Me escuchaba, profe? Ahí sí. Eh, Ya, a ver. Aló, Hola, hola, hola. Ahora sí, ahora sí. hola. Ahora la escucho bien. Hola, hola. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Les repito el pedacito o seguimos? ¿Se lo repito rápido o seguimos? ¿Me puede repetir rápido, por favor? Bueno, ya, vamos a ver si se explica bien el PPT, ¿ya? Cualquier cosa me avisan, ¿ya? Si la PPT no se está viendo bien. Espérenme un segundito. Entonces, para que esto funcione esta vez. Hemos quedado en esta parte. Entonces, ¿están viendo al ejército de Chile con una bandera? No, se está viendo la portada. Ahora sí. Ahora sí o no. Ahora sí. Ya, voy a tener que hacer igual que la otra vez. Ya, rápidamente entonces, repitamos muy rápidamente. A ver, Perú y Bolivia querían contener a Chile, ¿ya? Porque Chile se expandía muy rápido, ¿ya? En esta contención intentó también meterse Argentina. Porque Argentina, por segunda vez, claudicó por la presencia de Brasil, quería recuperarse Uruguay. ¿Ya? Uruguay y Argentina eran aliados, qué sé yo, y los argentinos estaban más preocupados de eso. Aparte que si se metían con Chile, se podía meter Ecuador contra Perú y Brasil contra Argentina. Entonces, esa amenaza a los argentinos les dio miedo y no se metieron, en este lío. Me salgo, avanzo. Y acá están las etapas. ¿Ya? Las etapas. 1873, Perú declara el estanco del salitre y expropia las empresas salitreras chilenas. En 1874, Chile cede los territorios a cambio de que no se aumentaran los impuestos a las empresas chilenas. A ver, Chile le traspasó, o cedió, digamos, cedió el desierto de Atacama, Antofagasta, lo cedió, pero
porque eran tierras sin valor, pero siempre y cuando Perú no sobrecargara de impuestos a las empresas chilenas. ¿Ya? Ese es el acuerdo. El 78, 1878, Bolivia no respeta el tratado y aumenta los impuestos a empresas chilenas. Daza, presidente de Bolivia, alentado por Perú, comienza a expropiar las empresas chilenas. ¿Ya? Y esto es lo que empieza a provocar, ¿no es cierto?, la rabia. ¿Ya? Y sobreviene, ¿no es cierto?, la guerra del Pacífico, la famosa guerra del Pacífico. Y tiene estas etapas: el desembarco en Antofagasta, la campaña de Tarapacá, la campaña de Tacna y Arica, la expedición Lynch, la campaña de Lima y la campaña de la Sierra. A ver, ¿están viendo barquitos? Sí. Ya. Y cuando la escuadra chilena aparece en Antofagasta, la gente se vuelca en las calles con banderas de nuestro país, alentando la presencia militar de Chile. ¿Por qué? Porque casi todos eran chilenos. ¿Quién no era chileno? El alcalde, la policía, los funcionarios administrativos de la municipalidad. ¿Ya? Nadie más. El resto era todo chileno. Las empresas, los trabajadores, los servicios, los hoteles, los restaurantes, todo era chileno. Entonces, cuando apareció la escuadra, esta escuadra apareció en Antofagasta, eran puras banderas chilenas. ¿Ya? Se produce el desembarco, ¿ya? Y se tomó Antofagasta. Esta toma fue fácil y rápida porque no hubo prácticamente resistencia de Bolivia, ¿ya? En 1879, Antofagasta pasa nuevamente, porque había sido chileno, hay que decirlo, ese territorio era nuestro, lo recuperamos, se reincorpora a Chile y hasta el día de hoy, ¿ya? Hasta el día de hoy sigue siendo chileno. Y está la gesta de Iquique, la expliqué recién, ¿no es cierto? ¿Por qué es tan importante esta gesta? ¿Por qué es tan importante? Porque el acto heroico de Prat enardeció el corazón de los chilenos. ¿Ya? Y mucha gente, muchos varones especialmente, corrieron a las oficinas de reclutamiento a enrolarse. Al igual que hubo mujeres que también partieron al norte y ayudaban. ¿Ya? Las denominadas cantineras. ¿Ya? Las mujeres lo que hacían era poder dar comida para los soldados y darles agua. ¿Ya? Fueron fundamentales. Entre ellas, la más famosa fue la sargento Candelaria, ¿ya? Famosa, que según mi abuelita, ella la vio cuando chica, un desfile la vio, que estaba abuelita ya. Cuando mi abuelita era chica, la sargento Candelaria era abuelita, ¿ya? Y la vio pasar a un desfile. ¿Ya? Y sigamos. Y de acá siguen, ¿no es cierto?, una serie de campañas, ¿no es cierto?, que se van tomando el norte de Chile. Destaca el general José Velázquez, el general Manuel Baquedano. eh, Viene la campaña de Arica y Tarapacá. A esta altura ya Bolivia se había retirado de la guerra, ya estaba peleando Perú solo contra Chile, en un acto muy desfavorable. Perú se quedó con el morro, se resistió ahí en una batalla que ganaban seguro, pero Chile, con esa gallardía que tiene, ¿no?, logró sobreponerse y los vencieron, pese a que tuvieron que pelear de abajo para arriba, y Perú estaba arriba. Pese a esa desventaja estratégica, aún así Chile logró vencer. Eh, en el desierto, ¿ya? Se fueron tomando pequeños pueblos. La batalla de la Concepción fue un caso icónico en que fue un gran héroe, Ignacio Carrera Pinto, este señor que sabe los billetes de 1000, ¿ya? Y fue otro actor heroico que también envalentonó a muchos los chilenos, ya que eran todos muy jóvenes, ¿ya? Y aguantaron hasta el final, ¿ah? Peleando. Espérenme un segundo. Y finalmente, aquí estoy acortando bastante, ¿no? Vino la campaña de Lima, en que eh, varios días estuvo el ejército de Chile esperando en las afueras de la ciudad para invadir. Esta es una fotografía de la época, hasta que finalmente A ver, espérenme un segundo. No sé qué será. Aquí sí.
disculpen. Eh, eh, la toma de Lima duró varios años. Estuvo, eh, estuvo varios años, hasta 1883, tomaba la ciudad de Lima. em, Siguió la campaña de la Sierra y finalmente cualquier levantamiento peruano que intentara recuperar su país fue sofocado por el ejército de Chile. ¿Ya? Cuando ya estuvo todo bajo control, con actos de repente sobremedidos, el ejército se le pasó la mano muchas veces. Perú quedó rendido, digamos, pero totalmente, igual que Bolivia. ¿Ya? No había nada que hacer. Bien, eh, consecuencias de la guerra: Chile se queda con la provincia de Tarapacá, ¿ya? Todo esto de aquí. Tacna y Arica quedan bajo tutela chilena por 10 años. Bolivia entregó a Chile Antofagasta a cambio de que Chile construyera el ferrocarril Arica-La Paz. Estos tratados siempre se cumplieron al pie de la letra, ¿ya? Todos estos tratados. Y Tacna quedó con soberanía peruana después de 10 años. Tacna, ¿no? Tacna quedó bajo tutela chilena hartos años. Eh, Tuve que pasar, mi abuelita, por ejemplo, mi abuelita que ya murió hace rato ya, pero mi abuelita se sabía las provincias chilenas como, como eh, Tacna, Arica, así se lo sabía, partía por Tacna. Bueno, mi abuelita murió hace hartos años ya, pero ella se sabía de esa manera. ¿Por qué? Porque Tacna estuvo en posesión chilena harto tiempo. ¿M? Bien, hicimos este rápido recorrido. ¿Alguna duda, por favor? Preguntas. Fue la expedición Lynch. Lo que pasa es que a esa altura ya habíamos tomado hasta Arica. Entonces, la expedición Lynch consistió en sofocar, digamos, completamente el ejército peruano. Entonces, nos seguimos introduciendo por territorio peruano, aunque estamos hace rato, porque seguimos hacia el norte. Esa fue la expedición Lynch, que siguió avanzando hacia el norte. El ejército de Chile, apoyado por mujeres, por chinos también que colaboraron, y algunos extranjeros, hubo yugoslavos por ahí que pelearon, y alemanes. ¿Por qué razón? Porque era gente que eh, prefería, porque vivían ahí, ¿ya? Entonces ellos preferían eh, ser chilenos que ser peruanos. Por eso es que hubo extranjeros, digamos, dentro del ejército de Chile, todos peleando por el lado nuestro. De hecho, el maquinista de la Esmeralda era alemán, y peleó por Chile. Claro, fue una ofensiva hacia el norte, claro, hasta tomar Lima. Hasta tomar Lima. Bien, vamos a ver lo que algunas semanas antes habíamos visto sobre el parlamentarismo. El parlamentarismo es el concepto de que el mayor poder se va a centrar más bien en el Parlamento más que en el presidente. ¿Ya? La verdad es que la experiencia, no sé qué decisión irá a tomar la Asamblea Constituyente, que están redactando la nueva Constitución. Yo sospecho que puede que pasemos a un sistema parlamentarista, es posible. No sería malo, creo que sería bueno. Pero lo que no fue bueno fue este periodo. Pero básicamente porque el parlamentarismo fue muy agresivo y tomó demasiado poder y dejó muy desasido al presidente de la República. ¿Ya? Veamos este conflicto que venía de a poco desarrollándose, ¿ya? Porque especialmente los liberales querían cada vez más poder, ¿ya? En cuanto al Congreso. Veamos cómo se van dando los hechos. Voy a desplegar la PPT, ojalá que si se vea esta vez no tengamos problemas. Alguien antes diga algo, por favor. No quiero, que me en blanco y que no lo escuche. ¿Se escucha? Sí, ya, Perfecto. perfecto. Me recordó la película de
¿Cuál es? Pulp Fiction. Cuando le dice di algo, la tipa dice algo. Ya, los que vean la película lo harán encontrar divertido. Compartir entonces pantalla. Entonces, ya, ahí compartimos, ahí en letras grandes debería decir la crisis política de fines del siglo XIX. Vamos a ver qué pasa. Y concretamente vamos a ver lo que fue la guerra civil del año 1891. Conflictos internos en Chile ha habido varias veces, varias veces. Golpes de Estado varias veces. ¿Ya? Guerras civiles hay más de una. Pero la peor fue esta, por lejos. La guerra civil de 1891 fue tremendamente cruenta. A mí me da como un poco la idea, como que en grados de crueldad, como que siguió un poco la onda de la guerra civil de Estados Unidos, que fue 30 años antes. Porque acá la verdad es que llama la atención, siendo compatriotas, siendo gente en un país, digamos, fíjense que un dato, murió más gente en la guerra civil de 1891 que en la guerra del Pacífico. O sea, hubo más saña con los propios chilenos que con los peruanos y bolivianos. Entonces, llama la atención. Veamos entonces qué sucede. Para los tiempos de Balmaceda, que es el señor que está en el cuadro ahí, que él gobernó de 1886 a 1891, ¿ya? El parlamentarismo se había impuesto por costumbre, al cual adherían todos los partidos políticos, pero el presidente defendía el presidencialismo, que establecía la Constitución de 1833. Esta sería la principal causa de la guerra civil de 1891. Y por si acaso, las causas y el desarrollo de este conflicto siguen siendo polémicos hasta el día de hoy. Y hay, espérenme un segundo. Ya, acá estoy de vuelta, que se cayó mi hija. Decía que las razones de este conflicto, su desarrollo y todo eso, siguen siendo todavía muy polémicos. Todavía hay distintas posturas. A ver, pero básicamente, porque la verdad es que si empezamos con menudencia, nos vamos a empezar a enredar. Pero básicamente, ¿qué pasó? A ver, Balmaceda, el presidente de la República, alega lo siguiente. Aquí el presidente soy yo. La Constitución de 1833 establece que los poderes los tiene el presidente y no el Congreso. ¿Ya? Entonces, esta costumbre de ir vistiendo de cada vez más poder al Congreso, no la aceptó. ¿Ya? De hecho, el presupuesto de la Nación, el Congreso, que es la típica treta que usaban los congresistas, no se lo aprobaron. ¿Ya? El presupuesto para 1891. Entonces, él emitió un decreto, sacó un decreto y dio por aprobado el anterior. Se siguió con el modelo del año 90, de 1890, y eso lo aplicó para el 1891. E intentó anular al Congreso. Entonces, quedó la grande. Esto se venía preparando, ¿eh? No es que así de repente se habían puesto a pelear, no, porque incluso hubo gente que mandó a construir barcos a Europa, los trajeron en Iquique, ¿no? Y desde ahí se fueron a atacar a Balmaceda. ¿Cómo se armó el lío? La Armada de Chile se fue con el Congreso y el Ejército con el presidente. 100% no, no, hubo facciones del Ejército que apoyaron al Congreso y hubo facciones de la Armada que apoyaron a Balmaceda. Entonces, como ven, no es un conflicto fácil de explicar, ¿ya? Avanzo. Chuta, no avanza esta cuestión. Uy, ahora me pegué yo. Ahí. Se va a terminar la pandemia. Estoy loco ya. Ya, diversas divisiones, perdón, diversas visiones de las causas. A ver, aquí tenemos 4 posturas, digamos, ¿ya? Fue un conflicto político de atribuciones entre 2 poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo. ¿Ya? Eso por un lado. Eso está claro y eso está clarísimo.
¿ya? Está clarísimo. Usted consulta cualquier libro, normalmente les tiran a eso. Fue una lucha al interior de la familia liberal, sí, también, ¿ya? Porque habían de ambos lados liberales metidos, ¿ya? Lo que hace que tienen visiones distintas, ¿ya? Fue un conflicto de intereses económicos y sociales. Esa postura la tienen varios, y yo creo que en parte también, en el sentido que los congresistas habían más metidos en los congresistas los que tienen el ideal capitalista, ¿ya? Estaban más metidos con los del Congreso, ¿ya? Fue un conflicto entre la personalidad de Balmaceda y las características de la oligarquía. Ese es otro punto de vista, que Balmaceda era tremendamente autárquico, ¿ya? Y quería mandar el NOA, ¿ya? Y chocó contra oligarcas que estaban metidos en el Congreso. ¿Por qué había oligarcas en el Congreso? Eh, a ver, básicamente porque en el Congreso no había sueldo. A ver, cuando se discute que los parlamentarios ganan demasiado, sí, es verdad, no deberían ganar tanto, estoy de acuerdo. Pero ojo, que cuando, a ver, en el otro extremo, en el otro extremo, cuando tú no les tienes paga a un parlamentario, solamente se meten a parlamentario los ricos. Sí, po, porque no tienen, porque no perciben sueldo. Entonces, tienes que batértelas con tu ingreso nomás. Entonces, son pura gente rica. Fue lo que pasó en esa época. O sea, todos los poderosos, ¿ya? Eran parlamentarios, eran diputados o senadores, porque no tenían sueldo. Se dedicaban a eso nomás. O sea, también peleaban eso. O sea, hay mucho liberal, pero de línea capitalista, ¿ah? Que está con el Congreso. Vuelvo a insistir, ¿ah? Todo este conflicto fue bien enredado. Así que si me equivoco en algo o no están de acuerdo, no hay problema. Es obvio, ¿ya? Es entendible. ¿Ya? Avancemos un poco más. Balmaceda estableció por decreto la prórroga de los presupuestos del año anterior, el 1 de enero de 1891, lo que les explicaba adelante. Entonces, esto condujo a la crisis institucional. El Congreso Nacional declaró al presidente fuera de la ley, a lo que Balmaceda respondió instaurando la dictadura y asumiendo todo el poder público. Y quedó la pata, porque estaba todo dividido, estaba dividido el ejército, las Fuerzas Armadas, todo, y se agarraron y quedó la grande. Realmente, vuelvo a insistir, creo que el conflicto más grave que ha tenido Chile en toda su historia es la guerra civil de 1891, por la cantidad de movilización que hubo y por la cantidad de muertos, ¿ya? Que fue un récord. Es posible que los muertos hayan llegado a 10.000. Para la época es mucho, mucho. Más incluso que la guerra del Pacífico, ¿ya? En el combate naval de Caldera, los constitucionales perdieron el barco Blanco Encalada, ¿eh? Hubo muchas muertes y grandes pérdidas materiales. Este barco iba destinado a apoyar al presidente, ¿ya? Y hubo un combate y lo perdieron. O sea, esto fue una pérdida muy grande para las fuerzas que apoyaron al presidente de Balmaceda, porque este barco iba lleno de armas, ¿ya? Y lo hundieron, ¿ya? Entonces fue una pérdida importante, ¿ya? Puede que desequilibró un poco la guerra, esta pérdida. Un hecho destacable y muy lamentable fue la denominada masacre de Locañas. Un grupo de jóvenes preparaba una conspiración para atacar el puente Maipo, el nuevo puente que nosotros conocemos, ¿no? Dice que son como 4 puentes ya que hay ahí, se han pasado, uno pasa a Wing, como 4 puentes, ya, el más antiguo, el más antiguo son 4, a ese, aunque ese es posterior, ¿eh? Ese puente no es de esta época, ese puente debe ser como de 1930, por ahí, pero había otro antes, ¿ya? Ese le iban a poner dinamita, ¿ya? Para cortar el paso de Santiago al sur, ¿ya? Este ataque iba a ser hecho por un grupo de jóvenes que estaba con el Congreso, ¿ya? Estaban con el Congreso. Y fueron sorprendidos por el ejército. Fueron fusilados uno por uno en Locañas. Locañas, ustedes saben, está en la parte alta de la comuna de La Florida, ¿ya? Se han pasado por Avenida Tobalaba, con Walker Martínez por ahí, ¿ya? En la parte alta de La Florida, hay una intersección donde hay una tremenda cruz. Una cruz así, en medio de la calle. Está así, dice, esta tremenda cruz que hace acá. Es porque en ese lugar fue donde mataron a estos jóvenes, ¿ya? Fue una masacre, po, fue una masacre. O sea, esto, ¿por qué lo relato? Porque te muestra el grado de violencia, ¿ah? Que tuvo este conflicto. ¿Ah? Fue muy grande.
La guerra terminará con las batallas de Concón y Placilla en agosto de 1891. En agosto de ese año se enfrenta el ejército de Balmaceda, por un lado, que es lo que está en rojo, que está posicionado en Viña del Mar, Valparaíso y Quilpué, en esta zona, y el ejército y flota congresista, está los barcos acá en Concón, Quintero, y el ejército acá más al interior, Quillotas, La Cruz, Limache, en esta zona de acá. ¿Ya? Y esta fue la zona del conflicto. ¿Ya? Concón y Blasilla. Fue una masacre. Muchísimos muertos. Acá parece que hay una foto donde se ve, en esa época ya se inventaba la fotografía, así que tenemos fotos de la época. Se calcula de 5.000 a 10.000 personas muertas en estos combates. Este es dibujo, pero esta acá es foto. Miren qué terrible. La gente apilada, los muertos apilados ahí. Un panfleto de la época, Diario Ferrocarril, Vía Chile, triunfo completo del ejército constitucional. Fuga del dictador Balmaceda. El general Baquedano asume el gobierno provisorio. Entusiasmo indescriptible en toda la comunidad. Las campanas al vuelo en todos los templos, el distintivo de la cinta roja, las improvisaciones del patriotismo, el paseo triunfal de la bandera tricolor. Qué sé yo, es un panfleto de la época del diario El Ferrocarril, que así está informada la gente de lo que había sucedido. Y Balmaceda, cuando se produce este conflicto, hay una batalla, hay un asedio, hay tropas que llegan desde el sur, concretamente de Concepción, para asediar Santiago. Santiago ya no puede resistir más, y en tales circunstancias, sabiendo Balmaceda ya que Santiago caía, no podía resistir más, el ataque era por todos lados, desde el sur, desde el oeste, por Valparaíso, qué sé yo, se asiló en la delegación argentina. Yo siempre mal entendí que había sido en la embajada argentina, pero no fue ahí, era una delegación que había, una especie de club o algo así. Y ahí se suicidó, se pegó un tiro el 19 de septiembre de 1891. Sería el primer presidente que se suicida, el segundo sería Salvador Allende, serían los dos, ¿no? Que corrieron esa suerte. A contar de 1891, y pese a que la Constitución de 1833 no lo especificaba de esta manera, el Parlamento adquirió un poder muy fuerte, al extremo que el propio presidente no podía disponer de su gabinete. De los 7 gobiernos de este periodo parlamentarista, los gabinetes rotaban hasta 15 veces por cada periodo del mandatario, es decir, un ministro podía durar en promedio 4 meses. A ver, esto, disculpen la palabra tan poco académica, pero esto fue un despelote total, fue un desastre, ¿ya? Porque comienza el parlamentarismo, ¿ya? Ahí tengo una foto del Parlamento, ¿no? El Parlamento adquirió mucho poder, muchísimo poder, y entonces la confianza de los ministros de Estado, estaba depositada en el Parlamento. El Parlamento era el que decidía si un ministro seguía o no. Se los rotaban a cada rato. A ver, ¿por qué tanta rotación? Porque los congresistas metían amigos de ellos, ¿ya? Como ministros. Eso es lo que hacían. Entonces, no les gustaba uno, se lo sacaban, a uno que designó el presidente, lo sacaba del Congreso y ponían a uno que era de la confianza de los congresistas. Pero más de la confianza, apetitaban gallo. Eso es lo que hacían. ¿Ya? Entonces, esto vició mucho la política chilena, la vició muchísimo. Yo me atrevo a decir, a riesgo de estar opinando, ¿no? Que no corresponde a un profesor, me parece que fue un periodo malo, este del parlamentarismo, no fue un buen periodo. De este modo, la presidencia se limitó al manejo de las relaciones exteriores. Ahí tenemos una imagen de la salida de los congresistas del Congreso. Por favor, miren las pintas. Sí, hay gente muy pudiente, hay gente muy pudiente, los congresistas de esa época. El sistema se volvió vicioso. Los parlamentarios buscaban poner tropiezos a los ministros para lograr un puesto en el gabinete. Las cámaras no estaban bien normadas y las mayorías no podían obtener resultados, ¿ya? Entonces, esto empezó a generar una situación de mucha inestabilidad al interior del país. En Chile nunca ha habido separación entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno. De alguna manera, el ministro de Interior hacía las veces de primer ministro. En el fondo, el parlamentarismo anuló la figura del presidente. Ese fue el problema. Yo creo que esto quedó mal escriturado desde el comienzo. Desde el comienzo. Desde un principio esto ya empezó a caminar mal, ¿ya? Eh,
tú para tener un sistema como el que se pretendía tener, parlamentarista, necesitas de la figura del primer ministro. Y esa figura no existía. Está el presidente nomás. Si quiere decir el primer ministro. El ministro de Interior, el presidente del Senado. No queda claro. Si es que los actuales convencionales nos pasan a un sistema parlamentarista, que una de esas lo hacen, no sé. Es que para estar, la verdad, no sé, se han demorado demasiado escribir esta constitución, pero bueno. Eh, van a tener que crear la figura del primer ministro. ¿Ya? O sea, presidente y primer ministro. Es una de esas, no el presidente, es posible. Que sea un parlamentarismo puro en ese caso. Pero bueno, ahí tenemos algunos de la época. Jorge Montt, de 1800, son todos parlamentaristas, ¿no? De 1891 a 1896. Y don Federico Errázuriz, de 1896 a 1901. Eh, sigue los presidentes, a ver, todos estos señores eh, gobernaban nada, po. Pasaron a ser como reyes. ¿Ya? Estaban ahí arriba, pero no los pescaba nadie. O sea, solamente manejaban la política exterior del país, nada más. Pero internamente no tenían casi manejo. Tenemos a Germán Riesco, Pedro Montt. Germán Riesco, me acuerdo años atrás, acá en este universitario, tenía una alumna que se enamoró del presidente Riesco, una chica ahí que le gustaba el presidente Riesco. Se fascinó con su foto. Pero bueno. Y también el presidente Ramón Barros Luco, de 1910 a 1915, el presidente Juan Luis Sanfuentes, de 1915 a 1920, que está en la fotografía ahí, ya habían buenas fotos en esa época ya. Eh, 5 segundos para anécdota de Ramón Barros Luco, quien salía de La Moneda a un restaurante llamado La Naranja, que estaba ahí en la Alameda, caminando hacia Ahumada, y en otra época esa, pues ahora no se puede hacer eso, pero en esa época él salía de La Moneda, iba a ese restaurante y pedía siempre pan con carne y queso, le gustaba mucho. Entonces la gente que asistía ahí le pedía también al mozo que le trajera un Barros Luco, por el presidente, y de ahí el nombre del sándwich hasta el día de hoy. Con el Barros Jarpa la historia es similar, pero fue un ministro, ese es el ministro Barros Jarpa. Bien, hemos tenido una accidentadísima clase. Por favor, la palabra de ustedes que también saben tanto, ¿no? Esteban, eh, eh, Byron, Martín, que siempre están dando opiniones. Y alguna pregunta, dudas. Sí. Mira, puede ser una versión del hecho. La más oficial, pues yo la investigué una vez, es la que les conté. Ahora, también puede ser esa de la abuelita, sí, que te cuenta esta historia. Pero parece que la versión oficial es esa, que él iba a este restaurante y siempre pedía pan con carne y queso. Y de ahí la gente que iba también ahí también empezó a pedir un Barros Luco. Y quedó hasta el día de hoy. Es casi el único país, Chile, que se come Barros. Hay algunos países, por ejemplo, en Argentina y en Perú, conocen el nombre. O sea, si tú vas a Mendoza, por ejemplo, y pide un Barros Luco, ya un chileno, si quiere churrasco con queso. O sea, se ubica lo que está pidiendo uno. Se lo ubica, sí. Sí, gracias Martín. La niña se subió a un mueble y se fue de espalda, se pegó, así que se la lleva la mamá, ya está bien, ya. Muchas gracias por preguntar. ¿Qué es lo que es cierto? La historia, la que te conté yo, sí, parece que es cierto, sí, es verdad. Sí. Sobre el sándwich, sí, es verdad. Sí. Respondiendo a Daniel, mira, sí, yo creo que sí, puede ser bueno. Porque, a ver, el poder está muy concentrado. Ahora, ¿hay países que tienen el poder concentrado y funcionan bien? Sí, sí. Pero podría ser la ocasión de probar algo distinto acá.
y desconcentrarlo, ¿ya? Eso implicaría que el presidente de la República, que se ubica su oficina, digamos, está en La Moneda, se dedique más que nada a la macroeconomía y las relaciones internacionales. Pero la administración interna del país que la lleve un primer ministro, aparte, que sea de confianza del Parlamento. Vamos a ver si funciona. Y bueno, en ese caso habría que trasladar la oficina al paraíso. Bueno, no sé, eso, mira, para eso están los convenciones que va a tener que romperse la cabeza ahí cómo se va a hacer eso. No sé, ¿no? Ahora, es lo que pasa un poco en las regiones, ¿ah? Porque las regiones dividieron el poder un poco. Es enredo. Hay gente que le carga eso, consideran que es un derroche de cargos. ¿Ah? Sí puede ser. Pero están divididos las administraciones regionales entre el delegado presidencial y el gobernador, que tienen funciones distintas. Pero bueno. El sistema que tiene Chile, otros países también lo tienen, ¿ah? Pero no sé si será tan bueno. O sea, ahí es que entrar a discutir ahí ya nos empezamos a meter en la cochina política, no me gusta a mí. Sí, debe ser esa, Esteban. La del sándwich, se está hablando de eso. Sí, debe ser eso. Sí, debe ser esa la del Barros Luco. La del Barros Jarpa era un señor, Barros Jarpa era un ministro, pero eso fue mucho después, que iba ahí mismo también y pedía queso con jamón, y de ahí salió el Barros Jarpa. Pero Barros Jarpa no lo ubica nadie, o sea, en cuanto a figuras, sí, no es conocido. No es conocido, por el sándwich nomás, por el puro sándwich. Sí, sí, ahí también gana con Barros Luco. Como le decía, ese nombre se usa más que nada en Chile. A ver, yendo a los contenidos que vimos, el tema va a seguir, ¿eh? Lo vamos a ver la otra semana. El tema sigue porque el país ya se empieza después a descontrolar, ¿ya? Porque era mucho el desorden, ¿ya? No había. Este ha sido el gran argumento que tuvo perdón, Arturo Alessandri, el argumento que también va a tener Carlos Ibáñez del Campo y también lo va a tener Pinochet, ¿ya? Que es lo que estoy diciendo yo, faltaba una mano dura. Ya, ok, ya, si a esos tres se lo acepto, si es verdad, porque ya esta cuestión ya era un despelote, pues, o sea, nadie sabe quién gobernar el país, ya, está muy desordenado, ya hacía falta. Eso fue lo que hizo la Constitución de 1925. Lo que hizo fue eh, volver a empoderar al presidente de la República. Eso fue lo que hizo. ¿Sirvió? Yo creo que sí. Yo creo que sí. El problema es que es demasiado poder. Demasiado poder. Sí, al parecer sí. Eh, la Constitución de 1980 va en la misma línea, pero creo que es demasiado poder. Entonces, si hay algo que hay que cambiar, ahí, viste, consciente que me estaban preguntando eso, ¿no? Quizás sería bueno eso. Tener, por ejemplo, un sistema, estoy inventando, no se quedan por los convencionales, un sistema con presidentes que se encarguen de la política exterior y coordenen los poderes internos del Estado, que te duren, ponte tú, unos, no sé, pues, 7 años, una cosa así, 7 años. Y primeros ministros que sean de exclusiva confianza del Congreso, que duren unos 3 años, ¿ya? Pero que ellos se dediquen más que nada a lo interno, ¿ya? Entonces tenemos presidente de largo corriente, unos 7 años, y primeros ministros cada 2 o 3 años, que los puede ir cambiando, ¿ya? Lo primero, los presidentes da estabilidad, y lo otro da dinamismo. Mira, no sé, son cosas que están discutidas en realidad, no sé. No sé si esa fórmula podrá ser buena, no sé. A mí me da un poco miedo, la verdad, hacer los cambios, pero hay que hacerlos, si los cambios vienen, si aquí vienen cambios muy grandes. Vienen cambios muy grandes en Chile. No me he metido mucho, hay que estar, lo que sé es que, perdón que opine otra vez, pero creo que los convencionales hay demasiada retórica, ¿ya? Demasiado discurso, y no se han puesto a escribir. Entonces, tengo un pequeño temor yo de que no tengan muy claro que tienen que anotar. O sea, se nos han pasado mucho discurso, ¿ya? Y escribir una constitución es tremendamente complejo, es difícil, es difícil. Y el tiempo se agota, pues, si el tiempo va corriendo, cada vez menos tiempo. Entonces, yo no sé en qué va a terminar esta cuestión, no sé en qué va a terminar. Sí, pues, oye, pues estamos en noviembre. ¿Cuánto llevamos ya? Y yo, hasta donde entiendo, no han escrito nada, nada, nada de nada, nada. ¿No? Y no es fácil. La constitución del 80 tardó años, la constitución del 25 tardó años, la del 30 siempre tarda, ¿ya? Y tarda, pese a que son equipos chicos
y de juristas, son gallos expertos en eso. Tenemos 155 que no son expertos y van a tratar de escribir, entonces es complicado. Bueno, démonos ánimo y que les vaya bien. Ojalá les vaya muy bien, por el bien de todos nosotros, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta, dudas? Bien, espero que la otra semana no tengamos estos odiosos problemas de comunicación. Todo lo que añoro es ya pasar a presencial. Ya me dijo el tubo que paso presencial en enero, porque yo hago casi enero también, así que eso ya me alivio. Y espero que el profesor también haga lo mismo para marzo, no sé. Es que esto ya es locura, es locura. Bien, chicos, los dejo entonces, que estén muy bien. Si no hay preguntas, no hay comentarios, dudas, aportes, opiniones, ya, todo bien. Dedito arriba. Ya, que estén muy bien entonces. Adiós. Gracias. Adiós, chao. Chao, chao, que estén bien.